hablado de un acero? Muy bien, el A36, ¿no? ¿Se acuerda del A36? Muy bien, esa es una aleación. ¿De quién? Carbono. De hierro y carbono. De hierro y carbono. ¿Cuánto de carbono? 1. ¿No? ¿Se acuerdan la tabla de 2 o requerimientos 5. químicos? Dependía de qué forma venía, ¿no? Si era perfil, barra o plancha. Era algo de 0.24, perdón, 0.25, 0.26, 0.27, en ese rango. Redondealo y todo déjalo en 0.25. ¿Okay? Una cero de 0.25%. Muy bien. Y así, a esto nos referimos con una aleación. ¿Ya? Una aleación. Y ahora, ¿qué es un sistema de aleación? Es algo un poco más grande que una aleación. Contiene todas las aleaciones que pueden formarse por varios elementos combinados. Los posibles elementos, sistema de aleación binaria, ternaria. ¿A qué me refiero con un sistema de aleación? Un conjunto de aleaciones. Por ejemplo, los latones, ¿qué son? Aleaciones de cobre más Sí. zinc. ¿Ven? Cobre más zinc. Pueden haber muchos latones, ¿verdad? Pueden haber muchos latones. El latón no solamente está referido a un porcentaje de cobre y de zinc fijo, pueden haber varios, ¿no? A eso nos referimos con un sistema de aleación. Es como lo que mostró, ¿no? De la alpaca primera. Ajá, vi varias, ¿no? Varias aleaciones. Por eso que le llamé a él una aleación, otra aleación, otra aleación. Juntos están representando, bueno, y muchos más, ¿no? Faltan muchas más aleaciones. Adelante. Bonito, sin vergüenza. Es una fase. Eso ustedes lo conocen de curso de química, ¿no? Como se indica ahí, conglomerado de materia homogénea. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando tenían un vaso de agua, cuántas fases hay? Una fase nada más. Y si le echas hielo, dos fases, a pesar que tienen la misma sustancia. ¿Qué sustancia es? Agua. ¿Está bien? A eso me refiero con fases. Y en el caso de metales también se aplica. También hay fases. Y eso es lo que vamos a comprender el día de hoy. Hay fases en estado sólido. ¿Está bien? Fases en estado sólido. ¿Se acuerdan ustedes? Fases y soluciones incluso. En química veían el tema de soluciones, ¿verdad? Está conformado por está comprendida por dos. Muy bien. Un soluto y un solvente, dos partes. Soluto y solvente, ¿se acuerdan? ¿Quién era el soluto? Ahora, pero. Muy bien, muy bien. Ay. Muy bien, muy bien. ¿Todo? ¿Sí, no? ¿Te entiendes? ¿Y por qué no dice? Sí. Ah, ¿y el solvente? Por lo general. Lo que da las propiedades a la solución. Muy bien, muy bien. Créele nomás. Está bien, está bien. El sólido sí, no sé. Muy bien, muy bien. Está bien, tienen ustedes la noción de que es una solución en estado Líquido. acuoso, ¿no? Líquido, ¿no? Que aprendieron en química. Y en sólidos también hay algo similar. Hay un soluto y hay un solvente. ¿Está bien? Pero todo en estado sólido. Así debe estar mezclado ahí. Forman una solución sólida. ¿Esto creo que era con plasma? No, no. Cuando tú fundes, calientas y luego lo solidificas, se forman fases. Profesor, una pregunta. Hay un proceso que se llama carbonización. ¿Hay un proceso de carbonización? Sí. Por ejemplo, en cierto porcentaje, digamos, engranajes, tiene mayor cantidad de carbono. Creo que la parte de afuera tiene mayor carbono que la parte de adentro. ¿Es una solución porque hay dos tipos de carbono? O sea, lo hacen para que la parte de la partidita que tiene tenga mayor porcentaje de carbono, como la dentro algo así había escuchado. Claro. ¿Es una solución? Sí, lo que tú estás haciendo depende del engranaje. El engranaje inicialmente tiene una microestructura que la vamos a ver. Tiene una fase, digamos. Tiene una fase. Esa fase tú le vas a introducir más carbono. Lo vas a saturar.
¿Está bien? Lo vas a triturar. ¿Con qué objetivo les dije? Aumentar Endurecer, la- ¿no? Endurecer sobre la superficie. Sí. Pues, sí. Sí, sí, sí. Tiene una fase. ¿Monofásico o con no fásico? Ah, ya, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, no se preocupe. Se da. Susti somos. No se preocupe, vamos a ver con calma. Pero sí, el objetivo es también modificar todo lo que tenga propiedades mecánicas en el caso de los aceros, es porque tiene una microestructura. ¿Está bien? Tiene una microestructura que la vamos a conocer partiendo de este tema, por eso es importante que lo conozcan. Recién siento cómo llegar a su Es el 10 punto de minutos. partida. Perfil único que recién están haciendo Muy clase. bien. Es la. Por ejemplo, ¿qué observan ahí, muchachos? Empecé de la segunda perspectiva. Esta es la cuarta. Ven unos rodillos, ¿no? Sí, sí. Unos rodillos de laminación. ¿Qué está haciendo? A esta Sí. plancha de cierto espesor lo está comprimiendo, ¿verdad? Ahí se puede observar. Inicialmente, esta plancha tiene unos granos como estos. Gracias. ¿Qué forma tienen estos granos? ¿No? ¿Qué forma tienen? Lo vimos en la última la penúltima clase. Son poligonales. Ah, no. Suaves, ¿cómo dijo? Suaves, regulares. Irregulares. Tiene un nombre, ¿recuerdan que lo mencioné? No, vino mal, no vino, voy a estar con No diga eso. equiaxiales le dije, ¿no? Ah, sí, sí. sí. Equiaxiales. Son granos redondeados. Equiaxial, ¿qué significa equiaxial? Iguales ejes, ¿no? Pero en este caso, algo que tenga iguales ejes es un círculo. Pero no vamos a juntar granos circulares, ¿no? No de manera. Pero sí son redondeados, por eso que se le conoce granos equiaxiales. De una forma redondeada. Por eso son granos equiaxiales. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre cuando tú lo comprimes con unos rodillos? Un La chiquitito. microestructura, estos granos que están aquí, estos granos, se deforman, se comprimen, como pueden ver, en este caso se están alargando. ¿Se ve eso? Sí. Muy bien. Por ende, las propiedades mecánicas de él y de él no van a ser las mismas. Van a cambiar. Has alterado esta estructura. ¿Ves esto acá? Lo has alterado. Por ende, tienen distintas propiedades mecánicas. ¿Entienden? ¿Está claro? Listo. Y aquí se puede ver, bueno, esto ya lo van a ver ustedes en el laboratorio y un poco en teoría. La microestructura o la estructura a un nivel microscópico que se ve, ¿está bien? En la superficie del metal. Sí les enseñé que es un grano, ¿no? Y que los metales son, ¿cómo son los metales? Granosos. Sí. ¿Cómo se les conoce? Policristalino, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Están volando. Les dije, ¿no? Estoy volando. Sé todo. En realidad los granos son tridimensionales, les dije, ¿no? Aquí son los granos. ¿Qué les mencioné, no? Y bueno, acá hay una simulación. Estos son los granos que ya pueden ver. En 3 dimensiones es así. Pueden ver aquí, ¿no? Son los granos. 3 dimensiones. Aquí hay unas simulaciones que han podido generar o simular estas estructuras. Se puede apreciar también como son. Aquí tiene dos distintos granos alargados y granos especiales por acá. Aquí se puede ver. Y eso deberías aprender. Todos esos granos ahí apilados. Entonces los metales son policristalinos, ¿no? Y las propiedades mecánicas de los materiales, o en general de los metales, están relacionadas con esta estructura. Muy bien, interesante. Muy bien. Entonces, de manera general podemos clasificar de la siguiente manera a las estructuras de las aleaciones: una estructura homogénea o una mezcla. ¿Está bien? Homogénea o una mezcla. Por ejemplo, si yo mezclo o si yo junto el agua y el aceite, ¿qué formo? Primero, ¿cuántas fases? Dos. Dos fases distintas, que no se mezclan, no forman como si tuviéramos
el agua y el alcohol, o el agua y la leche, por ejemplo. Muy bien. En el caso del agua y el aceite son distintos, ¿no? Se forman distintas fases. ¿Qué haces tú para que se mezclen? Para que formen una sola fase. Ahora, ¿Qué puedes hacer tú para que forme una sola fase? no se Agua puede. y- Adelante. No se había una manera. Tiene que ser polares, pero los polares, soy a los polares, los polares. Muy bien, muy bien. Ha aprendido bien químico. Un ayudín, Así es. Ahí. ¿Cómo Pues con eso ustedes, disuelves, ¿no? cuando ustedes cocinan, un kilado. cuando ustedes cocinan, adelante, adelante. Cuando ustedes Con agua, cocinan, ¿no? muchachos, no sé, piden algo, le echan aceite, ¿verdad? Y una capa de grasa, una capa de aceite. ¿Cómo ustedes retiran esa capa de grasa? Ayudín. Muy bien. No solamente con agua, sí, Zapollo también. con zapollo. Ayudín, zapollo. Hace. Se le llama una agente surfactante. Es un agente que hace que el aceite ya se pueda disolver en agua. ¿Entiendes? Entonces así es como sale la grasa de tu sartén, por ejemplo. Entonces si tú tienes tu vaso de agua tu vaso agua y aceite, le echas un poco de ayudín, lo bates y formas una sola fase. Y es así como tú consigues limpiar tus... ¿Pero cuál de los dos polariza, el aceite o el agua? ¿Cuál es polar y no polar? ¿Sabes qué es el agua? El agua es Polar. polar y el Polar. aceite es apolar. Al echarle el surfactante, lo vas a volver. No te enseñé Muy algo. bien. Listo, me pronto devuelvo el parcial, ahí lo tengo, ¿ya? No. Para que puedan hacer sus reclamos. No existe eso. No existe. Muy bien. Existe. Se va a sacar mi compañero. Entonces ya saben que es una mezcla, ¿no? Combinación de fases sólidas. Combinación de fases sólidas. Listo. Luego tenemos estructuras homogéneas, soluciones sólidas y fases intermedias. Aquí están las soluciones sólidas de las cuales he hablado. Hay un soluto y un solvente, pero todo eso en estado Eso, porque me digas que hablo igual. sólido, ¿está bien? En estado sólido. Y también tenemos fases intermedias. Las soluciones sólidas tenemos dos tipos, las sustitucionales y las superficiales. ¿Está bien? En la solución sólida hay un soluto y un solvente. Cuando es sustitucional, quiere decir que el soluto se ubica en los puntos de red. Sustituye al átomo original. Y cuando es intersticial, se ubica en los intersticios. ¿Cómo? Sustitucional, cuando el elemento aliante, en este caso sería el soluto, el que está en menor proporción, va a ubicarse en los puntos de red, va a sustituir al átomo original. ¿Me entiendes? Pero en cierta proporción. ¿Cómo? En cierta proporción, digo. Sí, una cierta proporción, obviamente que es menor. ¿Se va a sacar ciertos átomos? No, ¿te acuerdas de imperfecciones? Cuando se eleva a cierta temperatura, se No, va. fase vacía. Los terciarios son fases vacías. Siempre hay vacantes, pero no. Ya, pero Y eso poca- no, y entre- se reemplazando las simultáneas. No. Ustedes saben que las redes no son perfectas. Sí. Muy bien. Siempre hay huecos. Siempre hay vacancias. Sí. Muy bien. Cuando introduces esos átomos, estos se van a ubicar ¿en dónde? En la los puntos de red, en las vacancias. Se incluyen al átomo que debería ir. Sí. ¿Se entiende? Sí. Pero también hay lo otro, cuando es intersticial. Cuando hay uno. Entre la red, creo. ¿no? Sí, cuando se meten los intersticios, no en los puntos de red. En sino los medio, en intersticios. el medio de. ¿Se entiende? Sí. Entonces, tenemos esos dos tipos de soluciones sólidas. Vamos a ver el intersticial. Pero eso sí, sí. Por ejemplo, tenemos el hierro y el carbono. La cosa que está luz. Ya, ¿Qué pero. más hay? Miren, De plano, pero. Plano. aquí tenemos una red. ¿No? Ya volví. ¿Qué red es? ¿O qué estructura que tenía? Cuerpo centrado. BCC. BCC. Átomos de hierro formando una estructura BCC. Se va a introducir átomos de carbono en esta red. ¿Qué voy a formar? Hierro más carbono. Bronce. Acero, ¿verdad? Estos átomos de carbono Acero, no sé qué son es eso. pequeños. Al ser pequeños, estos se ubican preferiblemente ¿en dónde? En los intersticios. Y aquí estoy formando una solución sólida intersticial. ¿Está bien? Es un ejemplo de una solución sólida intersticial. Y si
¿Cuál es el sustitucional perfecto? Sale un átomo de hierro y entra un átomo de carbono. Sí, así es. Pero en este caso, el carbono no se ubica en un punto de red. ¿Está bien? La naturaleza de este hierro y carbono no hace que el carbono se pueda ubicar en un punto de red. ¿Cuándo se ubican en puntos de red? Cuando los átomos tienen similar tamaño o radio atómico. En este caso, él es más pequeñito, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los compuestos, ¿ya? ¿Qué son los compuestos? Son combinación de elementos con valencia positiva y negativa. ¿Okay? Tienen enlace iónico covalente, vamos a clasificarlos en tres: intermetálicos, intersticiales y electrónicos. Los intermetálicos o de valencia son frágiles, una conductividad eléctrica baja, propiedades no metálicas. Ahí tenemos unos ejemplos, ¿ya? Magnesio 2 silicio, magnesio 2 plomo, sucesivamente. Y los intersticiales, como se dice ahí, formado por elementos de transición, como los que están aquí, y átomos pequeños. Miren, el hierro y el carbono también forman un compuesto intersticial. Este de acá. Carburo de hierro. ¿Entienden? Eso no es acero, profe, es otro. Ah, muy bien. Profe, pero se están juntando el hierro y el carbono. ¿No debería ser un acero? No. Es parte del acero, sí, está presente en el acero, pero es un compuesto. ¿Cómo se llama? Carburo de hierro. Es un compuesto intersticial. ¿Está bien? Carburo de hierro. Profe, y el acero también es otro compuesto intersticial. ¿El acero? No, el acero es una aleación de hierro y carbono. Dentro de esta aleación hierro-carbono puedes tener este compuesto intersticial, el carburo de hierro, puedes tener esa solución sólida que vimos hace rato, la de aquí. ¿Está bien? No se preocupen que vamos a explicar más de esto en el siguiente capítulo, que es aleaciones ferrosas. Muy bien, Estoy haciendo compuestos intersticiales. Los compuestos electrónicos, bueno, son estos compuestos que se forman al mezclar estos elementos, ¿no? Cobre, aluminio, todo. Propiedades parecidas a las soluciones sólidas, alta utilidad, baja dureza, intervalencia. Y las soluciones sólidas, las que yo les hablé, ¿no? Un metal sólido disuelve a otro elemento, o se disuelve en este elemento. Y a la fase resultante se le conoce como solución sólida. Muy bien, hay un soluto y un solvente. Igual, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en una solución sólida, mientras más soluto le introduzcas y más, va a llegar a un punto en el cual ya no puede disolver más? ¿Sí, no? Se sature, ¿no? ¿Lo conoces? ¿Se acuerdan? La analogía, ¿cuál sería? Cuando tú tienes tu vaso de agua, le echas azúcar, ¿no? Y le sigues echando azúcar. ¿Qué ocurre? Va a llegar un punto en el cual No se diluye el azúcar en el agua. muy bien, el azúcar no se va a diluir. ¿Entiendes? No se diluye. ¿Y cómo haces para que se diluya? Lo calienta. Lo calientas. Ay, ay, ay. En este caso también ocurre algo similar en las aleaciones. Se pueden saturar, ya no pueden disolver más. En este caso tuviéramos hierro y carbono. Más carbono le echamos al hierro, va a llegar un punto en el cual este hierro ya no puede disolver más carbono, se sature. ¿Está bien? ¿Entiendes? Muy bien. Y incrementando la temperatura podemos hacer que disuelva más carbono. Muy bien. Entonces, como digo, cada una solución puede tener tres condiciones: no saturada y sobresaturada. Por ejemplo, aquí tenemos de manera análoga el cobre y níquel. El cobre y níquel es como mezclar agua y alcohol, pero en estado sólido. ¿Cómo es mezclar agua y alcohol? Homogéneo. Agua y alcohol. ¿Cómo se mezcla? Mezcla homogénea, ¿no? Es lo que usamos en la época de COVID. Todos mezclan agua y alcohol, ¿no? De distintos grados. Formas una fase, ¿no? Una solución sólida. Ahora pues tú, Eso es tengo de manera análoga al yo me cobre y cuido. níquel, lo que ocurre con el cobre y el níquel. Muy bien. En el caso de hierro y carbono, algo análogo es al agua y al azúcar. Como se puede ver. Acuérdense de esto, muchachos. En el caso de una solución sólida, dice la relación entre el número de átomos de cada elemento no está definida y puede variar en un rango de composición.
¿Está bien? Varía la composición. En el caso de una solución sólida. Adelante, adelante. Y se representa por una letra griega. Las soluciones sólidas se representan por una letra griega, recuerden. Las soluciones sólidas por letras griegas. Los elementos químicos los representamos con letras mayúsculas. ¿Se entiende? Ejemplo, por ejemplo, ahora vamos a poner acá. Yo pongo aquí A. Y yo pongo alfa. Y pongo B. Tú ves letra mayúscula. ¿A qué estoy haciendo referencia? Elemento químico. A dos elementos, A y B. ¿Está bien? Resulta que cuando yo tengo estos dos elementos, A y B, como ejemplo, ¿no? Los juntos van a formar una solución sólida. Supongamos que él sea el solvente y él sea el soluto. Van a formar una solución sólida. Solución sólida alfa. ¿Entienden? Si yo tuviera aquí la letra beta, ¿a qué me estoy refiriendo? Una solución sólida. Acuérdense, son representaciones nada más. Son representaciones. Pero hay que seguir esa lógica, ¿ya? No vayas a poner a estos como A, B, sino como alfa, beta. Soluciones sólidas. Solidifican en un rango de temperatura y se clasifican en soluciones sólidas, soluciones institucionales e institucionales. ¿A qué se refiere con que solidifican en un rango de temperatura? Por ejemplo, el agua. ¿Cómo es la curva de enfriamiento del agua? Temperatura tiempo, el líquido sólido. Tuve de enfriamiento. Ajá. Ah, ya. Cambio con el cambio de fase, ¿no? Ajá. Baja la temperatura, baja la temperatura. ¿Qué temperatura? 0 grados Celsius. Cero, ¿no? Sí. Y después, Constante. horizontal. Y de ahí O va inclinado. horizontal. Horizontal. Tiene una cantidad de calor. Muy bien, muy bien. Así es. Creo que en tu curso de física 2 les enseñan, ¿no? ¿Es también temperatura-tiempo? Calor Ah. latente. Ah, ya, pero es temperatura-tiempo no creo, ¿no? ¿Es temperatura versus qué? En su gráfica, ¿qué hacen ustedes? Pues energía. Calorías. Energía. Calor. Ya, bueno. Y aquí cae, ¿no? Ajá. En realidad, muchachos, esto no es así. Nada. ¿Qué? Igual pues tenía ¿No uno. sabes qué entonces? Igual tenía progrado. Entonces, ¿cómo Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Hay un subenfriamiento. Para que se dé este cambio de fase, debe haber aquí un subenfriamiento. En delta de T menos, para que se pueda dar esa transformación. Creo que ese es el momento en el cual recién se está cristalizando volviendo hielo, ¿no? Sí, este es como un arranque para que toda esa solidificación pueda dar. ¿Está bien? Un sobreenfriamiento también se le conoce. Y eso es algo así como que empieza a congelarse una parte, pero como todo lo demás todavía sigue líquido, como que se nivela, algo así, la temperatura, puede decirlo. No, sino que requerimos más energía para que pueda iniciar la solidificación. Y ese poquito más está acá. Pero la temperatura vuelve. Adelante. ¿Quién eres? Pero de manera práctica, antes ya había un capítulo de solidificación aquí en Materiales 1, ya no está, donde hablamos un poco de termodinámica y el cambio de fase, en este caso, y se hablaba sobre solidificación. Pero en este caso ya, asúmanlo como si fuera recto, ¿ya? Pero les estoy adelantando nada más. Si quieren averiguar más información, lo pueden encontrar en el ASCII. Bien. El curso de termodinámica, pero vamos a profundizar en eso. Termodinámica, en termodinámica ustedes ven de gases y líquidos, ¿no? También hay termodinámica aplicada a materiales, que es en estado sólido. Es decir, todas sus ecuaciones termodinámicas, pero aplicadas en estado sólido. ¿Y eso llevamos? No, eso no lleva. Ah, O sí. sea Estoy que llevando los cambios de temperatura. fase no son tan presentes. No, sí, en termodinámica ustedes ven cambio de fase, ¿no? En su curso de física 2 ya han visto, y luego van a llevar 2 cursos enteros de pura termodinámica, termodinámica 1 y termodinámica 2. ¿Verdad? Sí. Está bien, ¿no? Los mecánicos llevamos así termodinámica 1 y termodinámica 2. está bien. Para que profundicen, ¿no? Sí, La hombre. máquina, todo. Y eso explica muchísimas máquinas, ¿no? Como las... Enfriamiento. Sí, los motores incluso, ¿no?
Es importante ese curso por si acaso para los mecánicos, ¿no? Termodinámica. Lo que no se me funde el motor. Pero no llevamos eso de termodinámica En en estados sólidos, no llevan. Pero también hay termodinámica en estados sólidos. Los metalúrgicos me parece que llevan. ¿Está bien? O sea, todo lo que tú has visto de esos cambios de fases en líquido-gas, 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 es también para sólidos, ¿ya? Líquido, sólido. Conmigo. Y las fases que hay también. Muy bien, listo. Me acuerdo que lo incluía, pero volaba. Eso es cuando pasa de líquido a sólido. Y cuando es de sólido a líquido también presenta esta. Te voy a mandar un abrazo. No. Pobre En que me dejes este solo. caso no hay un. Solamente ocurre cuando hay enfriamiento. Cuando hay enfriamiento. Muy bien, entonces, olvídense de eso. Bueno, es un adelanto nada más para que sepan que en realidad hay un sobreenfriamiento para que se dé esta solidificación. Pero, en resumen, lo vamos a tomar así. La solidificación se da a una temperatura constante, ¿no? En el caso del agua, temperatura constante. Pero ahí que está diciendo que en el caso de las soluciones sólidas O rango. no va a ser así, sino va a ser un rango. ¿Qué quiere decir? Que si tuviera una solución sólida por aquí, esta solidificación no se va a dar así. Inclinaditas. Muy bien, va a estar inclinado. Es decir, inicia aquí y termina aquí. D1, D2. Así lo sepan nosotros. Sí, así es como solidifican las soluciones sólidas. Es decir, no es una isoterma, ¿verdad? No se da una temperatura constante de esa transformación de líquido a sólido, sino en un rango de temperaturas. Aquí, a esta temperatura, inicia la solidificación y termina a esta temperatura. ¿Entiendes? A eso me refiero con que, ¿qué dice? Solidifican en un rango de temperatura. A eso me refiero. Y vamos a dar más detalles de esto en un rato. Listo. Bien, aquí por ejemplo tienen la solidificación de una aleación. Mejorando. ¿Este qué elemento es? Delgado, ¿te acuerdas? Mira su química. Ahora, pues. No somos químicos. Estaño. No, SN es No. estaño. Estroncio. Antimonio, ¿no? Antimonio y... Nada, sabes. Yo sí no Entonces sé. tenemos una aleación de 50% de estaño, perdón, 50% de bismuto y 50% de, perdón, de antimonio, 50% de antimonio y 50% de bismuto, ¿no? Tenemos 50-50. Imagínense esta aleación en estado líquido. Aquí está en estado líquido. Todo fundido. Voy a proceder a enfriarlo. Esto que ven aquí me está representando un crisol. Una vista de corte de un crisol. ¿Qué es un crisol? Que aguanta temperaturas. ¿Ah? Muy bien, un recipiente cerámico. Sí, que aguanta. Que en química lo han visto, en laboratorio de química. ¿No lo saben? Nada. Es lo que ves en video. Sí, sí. Solo tuve ensayo, ¿no? Era totalmente Yo un trabajé material en resistente al calor, ¿no? Vamos a ver. Chambe. Mentira. Sí, viste eso. Deberían, Eso creo que ir se vio orientando más a Librería. Esto, profesor, no sé si conocerás de Forja de Fuego, no sé si conocerá. Forja. Forja de Fuego, no me acuerdo, era así que indicaba justamente el proceso de fundición y de aleaciones. Ah, la forja. Ya sí, ustedes van a ver, por ejemplo, en la postura el tema de forja. Sí, van a agarrar en caliente y... ¿Tú ya estás así? Tú la Adelante. Esos son los frisoles. Hay de distinta calidad, ¿no? Porcelana, más fino. ¿Y cuánto aguanta, profesor? Yo ¿Verdad? lo he llevado a más de 1000 grados. Pero eso te aguanta más, ¿no? Te aguanta más. Librito aguanta más. Estos son mini frisoles, ¿no? Son chiquititos. Librito aguanta más. Hay frisoles, otro tipo de frisoles, los de fundición, ¿no? Bueno, acá también sale de librería de frisoles. Crisol, Librería Crisol, escucha eso. No que acá está, estos son un frisol ya. No, librería Crisol, te estoy Un diciendo. frisol de verdad, ¿no? ¿De qué tal es? Material cerámico, material refractario. Donde tienes el metal líquido. A eso me refiero con un frisol. ¿Está bien? Eso es un frisol. Tenemos versión mini que puedes, no sé dónde lo compras, creo que no sé si en la situación. Pero aquí tienes estos frisoles. Esos son frisoles, a eso me refiero a un frisol. Y la versión mini que ustedes usaron en química probablemente, ¿no? Venían fundir metales. A eso me refiero a un frisol. Muy bien, entonces aquí tenemos la representación de un crisol. Esta es la representación de un crisol. Aquí yo tengo mi masa líquida,
50% de bismuto y 50% de antimonio. ¿Está bien? En estado líquido son solubles. Es decir, forman ¿cuántas fases? Una sola fase, porque son solubles, ¿no? Y aquí está. Yo enfrío, y resulta que a 940 grados Fahrenheit, justo un poquito por debajo de 940 grados Fahrenheit, comienza la solidificación. ¿Está bien? Comienza la solidificación. No es que instantáneamente todo solidifique, comienzan con unos pequeños puntos sólidos que se llaman núcleos. ¿Está bien? Núcleos de solidificación. Son los primeros sólidos que aparecen ahí, unos puntos pequeñitos. Núcleos, por eso se le llama. Muy bien, a esa temperatura. Y si yo bajo la temperatura, bajo, a este punto, esos núcleos, esos puntitos sólidos van a ir creciendo. ¿Está bien? A eso se le llama dendritas. ¿Está bien? Dendritas. Como las neuronas. ¿Cómo? Como las neuronas. ¿Le llama también dendritas a las neuronas? Dale, Las caso. ramitas de las neuronas. ¿Sí? Sí. Dendritas. Ah, sí, se parecen a eso. Ustedes no vienen en su examen de admisión biología, ¿no? No, ni vendrá, ni quiero que venga. Parece normal. Yo tampoco no llevé el curso de biología en el colegio. Yo me. Dendritas, estado sólido. ¿Será? Pero es todo letra, sí me Ahí está, por ejemplo, miren, esta parece una de un cristal de hielo, parecía la de dendritas. Es una- Cristal de hielo solidificando. Ahorita soy cero a la izquierda, ¿no? Dendritas, núcleos de solidificación. Sí, te estoy recordando. Oh, Martín. ¿Tiene? Oye, no me traje. No te preocupes, te voy a ayudar. Núcleo. Primero es núcleo y dendritas. ¿Así era, no? Lo sé. Acá creo que se aprecia. Una abogada o coros que le puede echar, no más ni que porque tú realmente quieres entre más cristales más menos vea mecánico. Dendritas. Todos salen en examen, pero Ahí viene mucho campo. no sé, pero ¿A qué? ¿No? no sabes. ¿Has sacado tu número? Ah, oye, pero Esto es lo que ocurre en el caso de los metales, miren acá. Una curva de enfriamiento, temperatura, tiempo, en este caso me parece que es un elemento puro. ¿No sé? ¿Por qué se da cuenta que es un elemento puro? Porque la temperatura O ya. de solidificación es constante, como el agua. Los elementos puros, como el hierro, cobre, solidifican a temperatura constante. ¿De acuerdo? ¿Y las soluciones sólidas? No, una temperatura, un rango de temperatura, ¿no? Entonces miren acá. Adelante, adelante. Inicialmente tenemos todo líquido, todo líquido. Y en esta zona es donde se da la solidificación. En este rango de tiempo, en este tiempo de acá, ocurre todo este fenómeno. ¿Qué aparece primero? Núcleos. Lo que lo conocemos como núcleos, ¿está bien? A eso le llamamos núcleos. Núcleos que son el punto de partida para la formación de Sólido. dendritas, y luego los granos. Estos núcleos pasan a ser dendritas, crecen y forman estos granos. ¿Se entiende? Así es como solidifican los metales. Muy bien. Y por aquí tenemos unas imágenes de las dendritas. Aquí vemos unas dendritas. Aquí podemos ver las dendritas.
dendrita, ¿no? Representación de una dendrita y se ve así en el microscopio. Así se forma. Similar a los cristales de hielo que van formando. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Imagínense que aquí tienes pequeños núcleos, ¿no? ¿Qué pasa si se formaran más núcleos? Más granos. También habría más granos, ¿no? Habría mayor cantidad de granos. Tendríamos granos más pequeños, ¿verdad? Entonces existen también sustancias que durante la colada, es decir, durante esa mezcla líquida, va a solidificar. También se conoce colada cuando tú echas o viertes el metal líquido, por ejemplo, en un molde, ¿no? Eso le llaman colada. Puedes esparcir elementos que te aceleren o que te formen núcleos. ¿Está bien? Hay agentes que puedan generar estos núcleos. Una sustancia que genera muchísimos núcleos, por lo tanto puedes afinar el grano de ese metal. ¿Está bien? Y ustedes saben para qué se afina el grano, ¿no? Muy bien, para incrementar la propiedad mecánica, como dureza. Muy bien. Listo, continuamos acá entonces. Ya sabemos qué ocurre entonces, ¿no? Se forman núcleos, luego formamos dendritas. ¿Sí? Las dendritas van a crecer y ¿qué van a formar? Los granos. Muy bien. Por acá, y aquí tenemos un rango de temperatura donde se da ese proceso de solidificación. Y ya tenemos al final una solución sólida. ¿Qué me está representando aquí? Granos. Los granos. Muy bien, los granos, y aquí están los límites de grano. Muy bien. 3 límites de grano, ¿no? Es bien didáctico esto porque aquí ves cuántos núcleos. 3 núcleos. Aquí cuántas dendritas? 3, las que están creciendo. Y acá 3. granos. Este es didáctico. Obviamente que hay muchos más durante el proceso de un metal. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. Muy bien, muy bien. Continuamos. Tengo que probar. Veamos acá, tenemos en la imagen superior izquierda átomos de similar radio atómico. ¿Está bien? Estos átomos negros serían el soluto. Serían de cobre, ¿no? Aquí se ve. Átomos de cobre. Soluto. ¿Por qué soluto? Menor proporción. Ajá, porque está en menor proporción. Es el que es disuelto. Muy bien, tenemos aquí átomos de níquel. Entonces, como tienen similar radio atómico, se está formando una solución sólida Sustitucional. sustitucional. No intersticial, sustitucional. En cambio, en este caso tenemos átomos de carbono, que es el soluto, y aquí tenemos el hierro, que es el solvente. ¿Dónde se está ubicando? Intersticio. Intersticio. Sería una solución sólida intersticial. Y abajo lo vemos desde un punto de vista, después de que se cambia. Bueno, aquí está al revés. El soluto es el níquel y el solvente es el cobre. Y aquí sí vemos el carbono ubicado en un intersticio. Muy bien, entonces existe el término de endurecimiento por solución sólida. ¿Vale? Endurecimiento. Es el fortalecimiento, dice ahí, de una solución que ocurre, bueno, como resultado de la distorsión que se produce por las imperfecciones, ¿no? Por la alteración de la red cristalina al introducir Agentes. solutos, esos elementos aliantes, la red se distorsiona más, ¿no? Distorsiona. De lo que ya está distorsionada, el metal puro se distorsiona más y incrementa propiedades mecánicas ¿por qué cosa? Porque restringimos el movimiento de las dislocaciones. Muy bien. Y este fortalecimiento se puede dar, ¿vale? Como dice acá, se produce fortalecimiento porque pueden ser localizados en las posiciones institucionales o intersticiales. Ya vimos, ¿no? Posiciones sólidas intersticiales y posiciones sólidas. Muy bien. Y este ejemplo lo vimos también. ¿Se acuerdan? Este ejemplo también lo hemos visto. ¿Qué dijimos acá? Que generaba una mayor distorsión átomos de distintos tamaños atómicos, ¿no? Miren acá. Átomos de similar radioatómico, como el níquel, el zinc. Pero en este caso, cuando introducimos átomos como el
estaño, aluminio, da una dispersión mayor y más cuando usamos berilio. El berilio es muy caro, por si acaso, muy caro. El berilio es muy caro. Muy bien, ¿se entendió? ¿Está claro? Sí. Este ejemplo ya lo hablamos. Muy bien, existen las reglas de Hume-Roderick. ¿Está bien? Aparece Hume-Roderick y plantea lo siguiente. Él te puede predecir o te genera una regla también para que se forme una solución sólida. Extensa, dice, es cuando la solubilidad es mayor al 10%. ¿Está bien? ¿Qué te dice? Para que se dé o forme una solución sólida entre dos elementos, indica que la diferencia de rayos atómicos debe ser menor del 15%. Adelante. Tema dice, cuanto mayor afinidad química tengan dos metales, más restringida será su solubilidad sólida y mayor tendencia a formar compuestos. Cuanto mayor afinidad química tengan. Y dice acá, para que formen una solución sólida deben tener la misma estructura cristalina. ¿Está bien? La misma estructura cristalina. Muy bien. Y el metal de menor valencia tiende a disolver a un metal de mayor valencia, es decir, el de mayor valencia sería el soluto. Son reglas que plantea Hume-Roderick. No vamos a ver ningún ejemplito de esto. No plantea un problema de esto. Ay. Pero no creo. La diferencia de gases atómicos que debe ser menor del 15%, ¿y el 15% de qué? 15%, uno respecto al otro. Qué gracioso. Más grande, más pequeño. Ajá, como quieras. Tu reate. Y tú tienes radio atómico de, por ejemplo, el níquel y el cobre. Vamos a Se te ver. enseñó. Como decir, el níquel con el carbono. A ver, El radio atómico el de carbono con el níquel. nitrógeno, no va, 173, ¿qué es eso? Picómetro, ¿no? Picómetro, será. Ya, el níquel. 163 ¿Cuál cobre. sería? Y del cobre, ¿cuánto es tu radio atómico de cobre? Por aquí. 128 picómetros. Estamos sucios. Miren sus radios atómicos. ¿Similares? Sí. Pero si tú quieres aplicar la regla de Hume-Roderick, ¿qué tienes que hacer? 15%. Ah, 128 hizo. Muy bien, resta, ¿no? Y aquí, por ejemplo, 128 menos 163 sobre 163 por 100%. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Qué man? Sí, eso es lo que tengo que hacer. ¿El porcentaje? Sí. Claro. Fuerzas. Dice, debe ser menor del 15%. ¿Salió menos del 15%? No. Ahí. Salió más. Curioso. Hay que revisar esa regla, ¿no? 128 el cobre y el níquel salió distinto entonces, ¿no? Por raro, por eso no quiero problemas como este. El níquel y el cobre, ¿qué forma, no? Pero yo te jato. Va, pues, pero. Somos una solución sólida extensa. Solución sólida extensa. No viene. Pero sepan que hay alguien que planteó algo similar a eso, ¿no? Tú tienes un metal A, un metal B, y te pueden decir, aplicando esta regla, si van a formar una solución sólida. ¿Por qué qué? No. No hay verano. ¿Cómo no hay verano? ¿No hay verano? ¿Por qué no hay verano? ¿Por qué? No sé, depende de la facultad, pero es porque los laboratorios, ¿no? Los laboratorios no abren en verano. No, pero sí. A pesar de que tenemos laboratorios en la facultad. Pero no, porque ni siquiera se debería abrir el ciclo verano. Para que se pongan a hacer algo. No todo es curso. Pónganse a trabajar, ¿no? Pero De pasada. pónganse a llevar cursos. Sí, ¿no? Vagos son. Cursos, ya. Vagos. Pero no de Vagos. facultad, sino cursos de, no sé, Sol y Bolimentor, AutoCAD, hasta el Office, ¿no? Un poco de electrónica, de repente. ¿Qué es esto? Muy bien. Ven acá, miren.
Solución líquida. Miren, ahí tenemos níquel y cobre. Miren acá. Tenemos átomos de cobre y níquel. ¿Siguen algún ordenamiento? No. No, ¿por qué? Líquido. Porque líquido. Está líquido. Muy bien, pero cuando forma una solución sólida, cobre y níquel, sí, es ordenado. Pero resulta que hay algunos elementos, por ejemplo el cobre y el zinc. El cobre y el zinc. ¿Qué forma cobre con zinc? Junto a los latón, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí, miren, una red de cobre y zinc. Pero también pueden formar compuestos. Un compuesto de cobre y zinc. Sí, un compuesto de cobre y zinc. Y se ordena así. Y está metido así en la red. ¿Cuántas fases tendríamos acá? Dos. Dos. Una solución sólida de cobre y zinc Y un un compuesto. compuesto de cobre y zinc. Profesor, una pregunta, ese cuadradito, el cuadrado grande, el grande, Ya. cuadrado, ¿eso es un grano o no? No, en este caso no. ¿No es un grano? No, porque tenemos aquí un ordenamiento cristalino y luego tenemos otro ordenamiento cristalino. ¿Se entiende? O sea, que dentro de los granos puede encontrar compuestos. Este es un ejemplo nada más. ¿Sí? En realidad tú ahí lo que podrías ver es algo como esto, ¿no? Tienes aquí un grano cristalino de una solución sólida alfa, pongamos. Solución alfa de cobre y zinc. Y luego al costado, o por acá si quieres, por acá, tenemos otro grano de un compuesto de cobre y zinc. Cobre N, Z sub M. Perdón, Z sub M. El zinc se va a confundir con el N y el M. Entonces aquí le voy a poner un cobre X y zinc Y. ¿A qué me refiero con esto? Que los compuestos tienen una, ahorita lo vamos a ver también, una composición química definida. Así se representan los compuestos. Ajá. Mientras que es una solución sólida. A eso me refiero, es como está al costado, sino que es una representación nada más. No es que esté dentro, ¿no? Y son separados. Él tiene una estructura cristalina, él tiene otra estructura cristalina. Son dos fases distintas. Listo, entonces ahí tenemos una solución sólida. Ahí dice, ¿no? La acción bifásica. Listo. Muy bien, y ahora sí comenzamos con la parte de... Sí, este sí viene. Este sí viene. Calla, ya. Muy bien, diagramas de equilibrio. ¿Qué son los diagramas de equilibrio? Muy bien. Primero la importancia. ¿Para qué sirven estos diagramas de equilibrio? Todos los metales, sus propiedades mecánicas de los metales, se explican por la microestructura que tienen estos. Porque ¿qué es la microestructura? Es la estructura de los materiales a un nivel microscópico. ¿Está bien? A un nivel microscópico. No a un nivel atómico, sino a un nivel microscópico. ¿No? Listo. Como se dice acá, ¿no? Eso viene muy bien. Y las propiedades van a depender de esta microestructura, incluso se pueden controlar. Entonces vamos a definir por qué se llama diagramas de equilibrio. Ustedes vieron en su curso de química diagrama de equilibrio, ¿de quién? Del agua. Sí, claro. El diagrama de fase que es. Ah, de fase le llamaron. Ah, sí. Diagrama de fase le llamaron. En este caso le llamamos diagrama de equilibrio. También de fase, diagrama de fase también se le conoce. Diagrama de equilibrio o diagrama de fases. ¿Está bien? En este caso son lo mismo. Nos referimos a los mismos diagramas. ¿Por qué usamos el término equilibrio? ¿Sumatoria de fuerzas igual a cero? Velocidad constante. ¿Hace referencia al estado de la energía es menor más estable? Oh, dile que sí. No. En termodinámica, equilibrio le llamamos a muy bien, casi un enfriamiento lento. ¿Está bien? Enfriamiento lento. Es decir, esto que les mostré acá hace rato de la curva es un enfriamiento lento. ¿Está bien? A esto nos referimos con equilibrio. ¿Está bien? A eso nos referimos con equilibrio. Como decía ahí, ¿no? Enfriamiento muy lento que permite un reajuste continuo de la composición de la difusión. Es decir, lo haces lento
y se va a dar el proceso de difusión que ustedes ya conocen. La clase pasada, la última clase antes del parcial, vimos el tema de difusión en estado sólido, ¿no? Esa difusión en estado sólido ocurre durante el proceso de solidificación. A un nivel, cuando lo hacemos lento, ocurre todo ese proceso. Pero también se puede dar a condiciones fuera del equilibrio, es decir, en no equilibrio, donde el enfriamiento ya no va a ser lento, sino va a ser rápido. Por ejemplo, profesor, o sea, tiene dos metales super calientes Ajá. y lo juntas. No, tengo un metal, una aleación caliente, una aleación a 1000 grados. Ya. Veo su temperatura. Un enfriamiento rápido sería meterlo en un balde con agua. Ese es un enfriamiento rápido. No se quiebra, profesor. Se puede quebrar, va a depender del material. Se puede quebrar, puede fracturar. Y ahí, ese es, cuando se equilibra, lo va bajando poco a poco. Cuando se baja lentamente. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Como la sopa? ¿Cómo como la sopa? Por ejemplo, no sé, tienes tu muestra caliente a 1000 grados y lo embebes en cal y lo dejas enfriando. Y dejas ahí horas, días enfriando, ¿no? Es un enfriamiento lento, a eso me refiero. ¿Está bien? Entonces los diagramas de equilibrio son diagramas que se construyen a partir de enfriamientos lentos. ¿Me entiendes? ¿Está claro, muchachos? A eso Sí. me refiero con diagrama de equilibrio. Muy bien, continuamos entonces. Y en condiciones de no equilibrio o fuera del equilibrio, miren, es tan rápido que los átomos pueden, ese proceso de difusión ya no podría darse. ¿Está bien? Porque es muy rápido. El proceso de difusión que vimos en la clase pasada podría no darse porque es muy rápido. Profesor, que lo que dijo la pasada, la difusión en estado sólido, eso va a empezar cuando es enfriamiento lento. Sí, enfriamiento lento. Cuando hacemos el proceso de solidificación, por supuesto. Muy bien, ya sabemos que es una fase, ¿no? Ya sabemos que es una fase, ya les hablé de que es una fase. Recreo. Break. Muy bien. Tengo sueño. Me queda una tarde, ¿no? No a las 12, creo. Sí, Ya primero saben que es muchas una fase, aquí también hay ejemplos de, por ejemplo, agua flotando, no, hielo flotando en agua, dos fases. chino. Profesor, disculpe, todas las mezclas son de una sola fase. ¿Existe alguna mezcla que tenga dos fases? O sea, de que sea una mezcla. Sí, el agua y el aceite. No, pero yo me refiero cuando sea sólido. En estado sólido. Una aleación que sea de dos fases. Claro, ¿Sí? sí, Pues, muchas. sí. Los aceros. Los aceros son dos El fases. A36 internamente tiene dos fases. El A36 que conocen. El acero Eso, pero no sé. de laboratorio también internamente tiene dos fases. ¿Está bien? ¿Qué fases? Ya la vamos a ver en el siguiente capítulo. Muy bien. Bueno, aquí hay una ecuación, bueno, fase ya saben qué es, componentes, que refiere a la cantidad de elementos que hay. Por ejemplo, el átomo, ¿cuántos componentes tiene? Dos. Sobre y sin. El agua, un componente. Grado de libertad es el número de variables intensivas. Ya saben que hay variables intensivas y extensivas. ¿Cierto? Variables intensivas y extensivas. Las extensivas son las que dependen de la masa, y las extensivas son las que no dependen de la masa. Muy bien, equilibrio de fases. No hay cambio entre las cantidades de composición. Muy bien. Y hay una regla, la regla de Gibbs, que plantea lo siguiente, una ecuación simple, ¿no? Que te dice que el número de fases más los grados de libertad es igual al número de componentes más el número de variables intensivas. Ya está, nada más. Y ahora sí, diagrama de equilibrio. Vamos a... ¿Qué es un diagrama de equilibrio? Es un mapa, ¿no? Como un mapa que me va a representar las fases. Vamos a comenzar con este de aquí. Repite acá.
Ese es un diagrama de fase. Ah, no, pared. No, yo digo que en el diagrama está que sube y baja. No, me refiero a que acá hay pared, yo pensé que había pizarra para hacer mis trazos. Bueno, vamos a ir. No, hay pared, no puedo rayar la pared. No importa, lo que Cuidarlos también, ¿no? En mi tiempo solamente había pura pizarra de tiza, ¿no? Está bien, esa es la pizarra. Muy bien, vamos entonces a hablar un poquito de este diagrama de fases para que puedan comprender. A ver, veamos por ahora. Vamos a disfrutar estas fases. ¿Dónde quiere carpeta? Es para ustedes. No puedo, pues no tengo cartuchera. No tengo algo que. Uy, me olvido eso. Esto que están observando ahí, muchachos, es un diagrama de fases. Esto es un diagrama de fases. Esto que está aquí es un diagrama de fases. Miren acá. Artista. Es de la fija, ya he dicho, ¿no? Es de la fija. No puedo ayudar. Listo. Miren, en un diagrama de fases, atento mucho porque esto es el principio de lo que más adelante se va a necesitar. Entiéndanlo para que sepan de qué trata un diagrama de fases, qué información pueden obtener. Miren ahí. Ese es un diagrama de fases. ¿Qué me está representando? Fases. Es un mapa de fases. En un diagrama de fases tenemos dos ejes. El eje vertical, ¿qué es? Temperatura. Temperatura. Y el eje horizontal, Time. composición. Composición. Porcentaje en peso. Eso es la presión, acá no influye mucho. No, está hecho una presión atmosférica. Podemos agregarle un tercer eje, ¿no? Sería la depresión. Porque en el diagrama de fase de los líquidos que Es presión, era temperatura. presión, temperatura y los estados Sí, sí. Es como si tuvieras imagínate que el eje de temperatura esté metido acá. Composición, temperatura y el eje. En el diagrama de fase no queremos. Volumen también ahí. Si puede ser también los tres ejes, ¿no? Temperatura. Creo que así son los diagramas tridimensionales. Sí, muy bien. Diagrama de fase, B, T, ¿Qué V. es? Uy, ¿quién me sacó? Así me explicó tu plato, son tres. Así, mira. Diagrama de fase, Así como el es. agua, creo que lo he puesto, ¿no? Así, así. Eso se explicó, hicieron producciones, ¿no? Ahí es el punto triple, ¿dónde está? Por ahí. Muy bien. Ya no es punto, ya ahora es línea, ¿no? Ese es el, digamos, el diagrama de equilibrio del agua, ¿no? Del agua. Ahí está. Presión, volumen, temperatura. En este caso solamente estamos analizando temperatura y Bonito va a pasar. composición. ¿Por qué composición? Porque estamos hablando de aleaciones. Y las aleaciones pueden tener distintos contenidos de elementos. ¿En química no les he enseñado con este diagrama? Estoy apuntando. De 2D nomás. 2D. Las fijas. Diagrama de equilibrio. Solo yo. Solo con todo el mundo está. Ya. Tenemos entonces aquí un diagrama de fases. ¿El eje vertical de qué es? Temperatura, eje horizontal, composición. Profe, ¿cómo que composición? Sí, el porcentaje relativo de lo que conforma esta aleación. ¿Esta aleación qué elementos tiene? Muy bien, elemento A
y elemento B. Pues, creo que no lo ven alguno, ¿no? Vamos a... ¿No lo ven mucho? Agrandarlo, ¿ya? Ya está, ahí está. Ahí está. Estoy haciéndole un zoom a la parte inferior nada más para que los de atrás puedan ver. Aquí estamos en el eje X del diagrama de fases. Tengo aquí, dice A y dice B, porque como que A y B. Sí, son elementos. ¿Está bien? Entonces, este diagrama de fases, aquí no tiene sus escalas, ¿no? Pero sí, los diagramas de fases tienen, digamos, sus números por acá. Esto sería 0, aquí 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100, ¿verdad? Muy bien, pero ¿100 de qué? Entonces, Sí, porque el otro componente. muy bien, tienen que entender lo siguiente, acuérdense bien esto, porque no se confunde. Cuando ven aquí el elemento A, cuando ustedes ven aquí el elemento A, quiere decir que este elemento A 100%. está en esta línea vertical al 100%. ¿Está bien? 100% de A. ¿Está claro? 100% de A. ¿Y acá? 100% de B. 100% de B. Sí, muy bien. Ah, ya es puro A, aquí es puro B. ¿Entiendes? Sorprende. Muy bien. Entonces, si yo aquí le pongo un numerito, mira, yo aquí le pongo un numerito 20. ¿20 de qué? 20 de A, 80 de 20 de A, 80 de B. 20 de A, 80 de B. ¿Verdad? No. Si aquí es 100% de A, ¿cómo va a estar yendo? Va a estar bajando, obviamente, ¿no? Si aquí hay un 20, 20 de B, obviamente. Así vienen los diagramas, por si acaso. 20 de A, no. 20 de B. 20 de B. Porque aquí es 0 de A, perdón, 0 de B. Aquí es 0 de B. Y B aumentando. Aquí vienen los diagramas de fase, por si acaso. Por eso les recalco eso. Así que Y si aquí está 90, de B. Porque ya casi llegamos para el 100 de B, ¿no? Así vienen los diagramas. ¿Qué pasa? Esa porcentaje que se tiene que extrapolar con la Aquí no tiene nada que extrapolar. Por si acaso, así vienen los diagramas, ¿no? Si tú tienes aquí 5 ejes. tienes A y B, aquí te va a venir una escala, ¿no? 10, 20, 30, no que te digan 30 de A, no es que aquí te digan 10 de B, 30 de B, no, vean así nada más, 10, 30, 40, hasta aquí pone 90. ¿A quién se están refiriendo? ¿Qué porcentaje es este? De B. B. Y aquí es 0 de B. Acuérdate, cuando tú ves el elemento, se está refiriendo que aquí hay 100%. Profe, una pregunta. ¿Y a qué se refieren A y B? ¿Al solvente y al soluto? Ah, ya, muy bien. A y B que son elementos químicos, ¿no? Son elementos que Mayúsculas. los representamos con letras mayúsculas. Muy bien. A ver, aquí va a depender en realidad del diagrama, ¿ya? Va a depender del diagrama, pero de manera general aquí, ¿qué hay acá? 20% de B. B y 80% de A. ¿Quién está en mayor proporción? A sería el solvente. Y B, pero va a depender de qué esté formando en este momento. Va a depender de qué esté formando en este momento. Y de 50-50. ¿Sí? 50-50? Una solución, una aleación de 50-50. Solutos solventes no podemos hablar, porque los dos se disuelven. Va a depender en realidad de qué hay en este momento. Ahora me estoy adelantando porque no estoy viendo lo que hay arriba. Ahorita vamos a ver esto, ¿ya? Ah, como eso de los Bien, acá. arantes. Y los Pero como es carbonos. 50-50 que ambos son solutos o ambos son solventes. Ya no hablemos de soluto ni solvente porque los dos están en el mismo propósito. O si quieres puedes decir que... Entonces, ambos simplemente forman una aleación. Sí. No, va a depender en realidad que esté formando, ¿ah? De la acero también igual. Va a depender aquí a este porcentaje que esté formando. ¿Es una Ya fue solución lo sólida? mismo. O no, va a depender del diagrama de fase.
y va aumentando el porcentaje de carbono. Y es lo mismo todo. Muy bien, buena pregunta, buena pregunta. Mi Sí, compañero dice, profe, aquí es lo A y B mismo. que están formando. No, me he hecho Miren acá. ¿Qué dije? Mírenlo mucho, miren. A verano. A y B están formando Varios estados. muchas fases. Muchas fases. Mezcla, dice. Aquí arriba, ¿qué hay? No veo. Líquido, decía líquido. Muy bien, agua. Líquido. Está fundido, pero no. ¿Se dan cuenta? En esta región, ¿qué fase hay? Líquido. Fase líquida. Quiere decir que A y B en esta región están Compuesto. fundidos. Están en estado líquido los dos. ¿Está claro? Y miren esta línea. Por encima de esa línea, todo es líquido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta aleación que está acá, miren, voy a coger esta aleación. Esta aleación, ¿en qué momento pasa de sólido a líquido? Aquí. De sólido a líquido. ¿Cómo se le conoce eso? ¿Esa temperatura? Temperatura de fusión. La temperatura de fusión de esta aleación de acá es esta de aquí. Esta aleación que he formado A y B. Ahora, puede haber otra aleación de A y B, por ejemplo esta de acá. otra temperatura. Otra temperatura de fusión. Pero por ahí no dice que está en sólido. Lo tengo que saber lo que está en sólido. Porque no dice. Ah, ya. Si esto es líquido, solo debajo, ¿qué será? Sólido. ¿Está bien? Ya por encima, mucho más por encima acá, pero no consideramos. ¿Está claro? ¿Preguntas? Hay diferentes tipos de Un ratito, León, estaba preguntando. Sí, ahorita les explico todo esto. Ahorita les explico. Dime, Delgado. Hay diferentes tipos de sólido, profe. Pues, Sí, hay muchos sólidos que se forman. Se están formando muchos sólidos, ¿no? A partir del elemento A y del elemento B. ¿Verdad? ¿Se entiende? Sí, cuando aumenta la temperatura en un mismo punto, cambia de sólido. ¿Sabes? Muy bien. Pero se va sacando al líquido, ¿o cómo sería? Sí, miren, aquí subo. Tengo estas fases, subo, otra fase, subo, otra fase, subo, pasa líquido. ¿Y cómo se relacionan esas fases? O sea, el de abajo es más sólido. Muy bien, así es. Van a variar las propiedades. ¿Está bien? Por ejemplo, Como migraña. acá. Por ejemplo, llegamos a lo siguiente. Vamos a elegir una aleación. Por ejemplo, No, pero es explicado. esta aleación de acá. Te lo Esta juro que es aleación que explicado. yo estoy trazando. Dejarán explicado eso. Ahora sí ya entienden Pero por qué con me refiero a carbono, una pero aleación. es lo mismo. Y todo esto que sería un sistema de aleación, ¿no? Este diagrama que me estaría representando, diferentes aleaciones, un Son sistema de varios. aleación de los Pero elementos A y son B. varios nombres, no sé. Ahora vamos a... Bajo carbono, creo que. Miren ahí. No sé, no sé. Tengo yo esta aleación de A y B, de un cierto porcentaje. Qué volada. Yo puedo saber qué fases presenta a cierta temperatura esa aleación, por ejemplo aquí. Listo. Entonces, miren acá. Miren. Estoy analizando. No lo ven. ¿Lo ven? Yo creo que la temperatura. Esta aleación que estoy trazando aquí. ¿O qué te refieres? ¿Está bien? Esta aleación a esta temperatura. Estamos en este punto. ¿Qué fases presenta? No te entiendo. Este sólido gamma. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y yo puedo variar esto, ¿no? ¿Sabes el Puedo porcentaje, pues, no? de repente analizar ya no esta O temperatura, sea, tú más quieres 100 temperatura. grados y tú quieres Más un arriba. estado. Muy bien. Aquí vemos que esta Le aleación agregas pues porcentaje. a del esta otro, temperatura tiene estas fases.
líquido más gamma. Porque si no se va a otro Son dos resultado, fases. ¿no? Líquido más gamma, pues, Sí, líquido más gamma. dos fases. Sí, dos fases. Una fase líquida y una fase sólida, sólido gamma. Ahí es una mezcla heterogénea. Ah, entonces le agregas, disminuyes B o aumentas A y va a bajar la ¿Está temperatura. bien? O sea, tú quieres L más alfa, o mira, Sí. L. Aquí miren, aquí las fases, gamma, beta, alfa, ¿Cómo son letras haces que baje la griegas. temperatura? ¿Qué me están representando? Una aleación. No, disminuyendo el porcentaje de beta. Ahí se ve. Porque hay Una rango, solución pues, sólida, una porque te da fase. L más beta. Las fases las representamos, o las soluciones las representamos con letras griegas. La intersección sería la ¿Por qué no? fase en la que se encuentra. ¿Cómo? ¿Tú eres un La compuesto? intersección sería la fase en la que se encuentra. Sí. La temperatura de las- A esta aleación, a esta temperatura, aquí, ¿qué fases hay? Pero disminuye. Líquido más gamma. Dime, Edgar. ¿Tú me dijo que el alfa y el beta, profe? El alfa y el beta están representando soluciones sólidas. En este caso también el alfa, mira, aquí tienes beta, aquí tienes alfa, aquí tienes gamma. Son letras griegas que me están representando las fases, sí, soluciones sólidas en realidad. ¿Solución sólida de quién? Del A y B, P. Muy bien, de A y B. Es decir, A y B están formando distintas soluciones sólidas. Por este lado una solución sólida, por este lado otra solución sólida. ¿Se entiende? Aquí gamma también otra solución sólida. ¿Está claro? Entonces un diagrama de equilibrio me sirve para poder conocer las fases que presentan las aleaciones a distintas temperaturas. ¿Se entendió? Pero, el A mayúscula, ¿qué significa? ¿Este A? No, el que está ahí. Ah, sí, aquí hay un error ya. Aquí no debería ser A mayúscula, debería ser gamma. Cuando hay más de dos letras griegas también te diría que son dos fases. Sí, sí, sí. Por ejemplo, voy a analizar otra aleación. Por ejemplo, esta aleación de acá. Esta aleación de acá a esta temperatura. Ahí. Ya. Esta es la intersección. ¿Qué fases hay? Dos. Gamma y beta. Fases gamma y beta. Dos fases o dos soluciones sólidas ahí coexistiendo. ¿Se entiende? Sí. ¿Para qué necesitaría dos fases coexistiendo en las elecciones? ¿Solamente para propiedades? Sí, va a definir las propiedades. ¿Está bien? Profesor, disculpe, ese gamma y beta, digamos, se comporta algo así como agua y aceite, creo que dijo. ¿Están así? ¿Alguna analogía así? Sí, pero en este caso sería el A y el B. Sólido, sólido. El alfa sería como, el alfa que es una solución sólida que forma A y B. ¿Está bien? Por ejemplo, sería el alfa como el agua y el alcohol. El beta, una solución sólida también formada por A y B, pero, por ejemplo, ponle como el agua y no sé, el agua y azúcar. Miren, Una pregunta, en este caso donde se intersectan las fases, porque hay dos fases coexistiendo. acá te refieres a estos puntos. No, en ese rectángulo. Acá. Claro. Sí. ¿En qué posición o cómo coexisten las fases si se ubican en un punto diferente o otro punto? Ah, muy bien, sí. Acá, si yo le bajo la temperatura, imagínense para esa misma aleación, Ajá. lo meto en el horno y reduzco la temperatura, le bajo. Acá, por ejemplo. Aquí. Sigue habiendo las mismas fases. Pero no, como que no hay una proporción entre... Sí, cambia algo. Pero ¿cómo cambia? Las proporciones. ¿La de Y o de B o cuál es? Sí, 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 de gamma y de beta. No se preocupen, no se preocupen que ya lo vamos a ver en un momento. Todo esto lo vamos a ver en un momento. Simplemente les estoy presentando el diagrama de fases. Pero estoy adivinando Estoy cuál presentando el es. diagrama de fases y ver que es un mapa, un diagrama donde puedes ubicar las fases. Dime. También creo, pero no sé si es. ¿Acá? Ah, ya, son límites nada más, no es que aquí exista algo, no vamos a llevarlo ahí. O vienes por acá, o vienes por acá. Por encima o por debajo. No es el límite. Dime. ¿Cómo sé, o sea, cómo sé que esa región líquido más gamma es esa? ¿Es porque está entre las regiones de líquido y gamma individuales? Ah, muy bien, sí. Miren acá. ¿Cuáles son las fases? ¿Cuántas fases hay? ¿Cuántas únicas fases? 3. Líquido alfa y beta. Líquido 4. Ah, muy bien, muy bien. Líquido
Alfa. Alfa, beta y gamma. Y se da cuenta que las demás son una suma de esas. ¿Cómo tú te das cuenta de quiénes son? Porque el diagrama, miren, el diagrama de fases puede venir vacío. Vacío. Como yo. Ese viene, ¿no? ¿Sabes? Incluso en el examen te viene nada de esto. Que dice que construye su diagrama de fases. Para eso le doy muchos datos, ¿no? Punto tal, forma solución sólida, no forma solución sólida, muchas cosas, ¿no? Funde la tal temperatura, y lo arma. Se puede armar, no hay ningún problema. A veces viene así, Se corta. Un puntito. Y puede existir, hay diagramas donde pueden existir 3 fases, son de 2 nada más. Por ejemplo, ahí hay L y puede haber algún caso haya L, alfa, gamma y beta. En alguna mezcla. Una pregunta. En el caso de los ceros no he visto 3 fases, ¿ah? Pero triple, o sea, 3 fases acá, alfa, beta, gamma, algo así. ¿Para qué está YouTube? No me ocurre ahorita. Google. No he visto. Google. De repente, Google. Por lo general solamente son 2 fases. Sí. Porque son 2 fases nada más. En microestructura sí pueden haber más. Fase en el punto F. No, nunca se va a pedir eso. En el punto F no puedes saber qué fase hay. Son límites, ¿eh? O bien te doy por debajo o por encima. Y profesor, disculpe, ¿Está bien? ¿cómo se comporta esa materia en el punto F? No hay. se analizan? Estos son límites imaginarios, obviamente, ¿no? Como el Tú punto vas a estar acá, triple, no estás definido. Como el punto O bien estás por arriba o bien estás por debajo. En el examen yo pongo así. Pongo. ¿Qué pasa? definido. O bien un poco por encima o bien un poco por debajo. Yo le llamo un delta de T, ¿no? En mi caso ya el campo laboral está tendría que aumentar los niveles de temperatura sin ese caso, ¿no? ¿Por qué? O sea, si quisiera hablar de la aleación Ya. y estoy cayendo en ese límite. Ya. O bien aumentar o bien disminuir la temperatura. Va a depender de qué es lo que tú quieras obtener. Pero nosotros estamos a temperatura ambiente. Todo lo analizamos acá. La base es temperatura ambiente. Sí, muy bien. Bueno. Esta línea Bueno. no es 0 grados. 24. Es temperatura ambiente. Es temperatura ambiente, acuérdense, ¿ah? Porque muchos, le digo, determine las fases a temperatura ambiente y agarran aquí, le suben 25 grados y lo trazan. Jalado, yo lo jalo. La temperatura ambiente Jalado. Pero se entiende, por ejemplo, ahí casi a la derecha, hay L más beta. Acá. Sí, es beta, esto es beta. L más beta, pero se entiende que conforme se baja, va bajando, L se convierte en gamma. Muy bien, tu compañero se ha dado cuenta, ¿no? Y entonces, en la línea, habría los 3, L, gamma. No. No se la baje, no se la baje. Este L que ven aquí parece que fuera a transformarse en gamma, ¿no? Pero no. No ocurre eso. Se mantiene nomás Vamos a aplicar esto en un momento, ya no se preocupen. Pues entonces las variables. Solamente quería presentar el diagrama, pero salieron. Profesor, las variables son ahí que pueden cambiar, son la temperatura y la composición. Sí, así es, muy bien. Buen resumen, delegado. Composición, temperatura. El punto es, ahí en el punto se ubican las 4 fases. No. Son límites nada más. Son límites imaginarios, no es que aquí o bien estás por debajo o por encima. No es si me pide la temperatura de ¿qué hago? ¿Temperatura qué? O sea, si me pide la temperatura de esa Nuestra propia está en ese punto. temperatura. No, yo te podría pedir, indique usted en el punto A, en el punto E, qué fases tiene. Yo te pido un poco por encima o un poco por debajo. O sea, si me dicen esa aleación y esa temperatura se ubica en el punto, ¿qué digo? O sea, que Punto, No está determinado. no está determinado en una fase. Sí, no puedes saber en este punto. En los límites no puedes saber, ¿ah? ¿Sabes? En los límites no puedes saber. Si estás por encima o por debajo, ¿no? Por encima o por debajo. Y si está en
No puede estar en ningún límite. No está. ¿Cuál es ese? Química, química. O sea, claro, la pregunta mucho es, profe, ¿cómo es? Falta definir. O bien está líquido, o bien está líquido más beta. Mal cuidado, mal cuidado. Líquido o líquido más beta, profesor. Tuviste parcial, mano. Tuviste parcial. Listo, muy bien. Listo, ya. A ver. Por ejemplo, alfa, ¿qué es? Una solución sólida de quién con quién. Alfa que está aquí, es una solución sólida de quién con quién. A y B. A y B. Pero B poquito. A y B están formando una solución sólida. B poquito. ¿Cierto? B poquito ahí. ¿Se entiende eso? Muy bien. ¿Quién es el soluto? ¿Quién es el solvente para alfa? Solventes. Muy bien. Está bien. Está bien. Incluso pero eso es cuando hay dos, pero ¿qué pasa si hay tres? No. Muy bien. Siempre hay un Este diagrama de solvente. fase se le conoce como diagrama de fase binario, donde hay dos elementos, A y B. Pero Delgado pregunta, profe, ¿y si hay tres? Sería un diagrama de fase ternario. Sería tridimensional, ¿no? Te lo muestro. Dulce, ¿no? Aquí se lo diagrama de fase ternario. Creo que le agregan Nico. No. Algunos son 3D. Y el diagrama tenemos que hacerlo en 2D o en 3D. No, el de acá nada más, el clásico. Pero también hay Pues no sería en 3D eso. Malcriado. Sería uno. Malcriado. Esto lo ven los metalúrgicos. Ah, sí. ¿Qué pasa, mucho? ¿Qué quieres ser ahora? ¿Qué quiere ser ahora? Dice. Acá está, ¿no? Acá está un diagrama de fase, digamos, elemento A, elemento B, elemento C, ¿no? Temperatura del eje vertical y aquí tenemos todas las fases. No son superficies, ya no son líneas, ¿no? Que también hay, puede ocurrir, para que vean todo lo que puede haber. Y aquí las fases ya no serían regiones, sino serían volúmenes, ¿no? El alfa, ¿cuál sería el alfa? Aquí pueden ver el alfa. El volumen alfa sería todo esto. No, 3D no. Muy bien, estamos aquí en la solución sólida alfa. Habíamos dicho que la solución sólida alfa, ¿qué es? Es una solución que se forma con A y B. Lo del soluto es B. Muy bien. ¿Y el solvente? A. Acá también lo mismo puede ocurrir, por si acaso. Donde hay un soluto, un solvente, en este caso, había dos Solutos. solutos. Dos solutos y un solvente, ¿verdad? Sí. Y el solvente siempre es el que está en mayor proporción. Pero no se preocupen, que así no viene. Ese no hay idea. Ya habíamos dicho eso de alfa, ¿no? ¿Y el beta qué es? Bastante beta, hay poquito A. Una solución sólida de A y B también. Pero ¿Pero en qué se diferencia? Hay B. Ah, muy bien. Ahora, ¿quién es el soluto? A. A es el soluto y el solvente es B. B. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. ya aprendí. Sencillo, ¿no? Nada complicado. Dime. ¿Qué es mezcla eutectoide? Ah, ya. No te preocupes, ya vamos a verlo. Ya vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a hacerle un zoom aquí a la región alfa y vamos a ubicarnos en una aleación. Esta aleación de aquí. O en el alfa nada más. Aquí el alfa, ¿quién te das cuenta del alfa? Es una región pequeña, ¿no? Comprendido. ¿Dónde se da la máxima solubilidad de B en A para la solución sólida alfa? ¿Se entiende la pregunta? ¿Dónde se da la máxima solubilidad de B en A para la solución sólida alfa?
No. No. Es decir, a esa temperatura se da esa máxima solubilidad. Más de B ya no puede disolver, ¿no? ¿Se entiende? Más de B ya no puede disolver. ¿No serían toda esa línea? No, alfa solamente existe. El alfa está entre A, O y M. En esa región nada más. ¿Se entendió? ¿Dónde? Ah, lo que pasa es que miren lo siguiente, miren lo siguiente. Miren acá. Esta aleación o esta fase alfa a esta temperatura, esta es la cantidad máxima que puede disolver, ¿no? Sí. Y si yo incremento la temperatura, ¿qué ocurre? O sea, para la derecha, Puede disolver más de B. Es como cuando tú tienes tu vaso de agua y tu azúcar. Y ya no disuelve más, pero si tú incrementas la temperatura, disuelve más. Algo similar aquí. Incrementamos la temperatura para que pueda disolver más de B. ¿Está bien? Hasta que llegue a este punto donde ya no va a poder disolver más de B. ¿Se entendió? ¿Repito mucho? Y la solución sólida alfa es como si tuvieras un vaso con agua, pero acá estamos hablando de sólidos, acuérdate. Todo es sólido, pero vamos a hacer la analogía de líquido. Tienes un recipiente, tienes A y B. Imagínate, ¿eh? Como si fuera líquido. Lo has mezclado y formó ¿qué cosa? Una sola fase llamada alfa. ¿Verdad? Si yo echo más de B va a llegar a un punto en el cual se sature, ya no va a poder disolver más de B. Por ejemplo, por este alfa a esta temperatura, esta es la cantidad máxima de B. No sé, ponle 2% de B. Si yo tuviera más de B o le echo más de B, ya no puedo disolver más de B. ¿Se entiende? ¿Qué tendría entonces? Beta, alfa y beta. Alfa y beta. Muy bien, alfa y beta. No te preocupes que vamos a hacer más detalle en la siguiente, porque vamos desarrollando. Pero si yo incremento la temperatura, este alfa es capaz de poder disolver más de B, ¿no? Miren. Disuelve cada vez más y más de B. Su solubilidad máxima aumenta. ¿Está bien? Incrementa. ¿Se entendió? ¿Cómo? Hasta llegar al punto O. Después la solubilidad baja. Solubilidad. La solubilidad es la cantidad, ¿cómo se dice? Capaz de disolver al solvente, al soluto. ¿Entendió? Es solubilidad, ¿no? Sí, en este caso, alfa puede disolver como máximo, va a depender de la temperatura. No puede ser así. ¿Está bien? Agua y sal, entonces, agua y sal. Muy bien. Listo, muchachos. Este es el diagrama de fases. No se preocupen que ya vamos a dar más detalle. Entonces, ¿cómo? Más detalle. Es el 3D. Así. Y acá tenemos más detalle, ¿ya? Vayan al descanso. Chip, ¿no? Vayan al descanso.